Bien, bienvenidos a esta segunda parte de derivadas. En esta segunda parte vamos a ver lo relacionado a optimización. Esto será muy utilizado en la asignatura en varios tópicos, así que por favor, esto es central. Bueno, lo primero que vamos a ver es, vamos a tratar de entender de manera muy sencilla cuando hacemos referencia a que una función es cóncava o convexa, ¿sí? Entonces, vamos a definir o vamos a decir que una función es cóncava cuando, dado dos puntos cualquiera del dominio de la función, es decir, dos puntos cualquiera que pertenecen a la función, el segmento que los une, es decir, la línea que une esos dos puntos, queda por debajo de la curva. Dicho en otras palabras, una función va a ser cóncava si yo tomo dos puntos cualquiera de esa función y trazo una recta que une esos dos puntos y esa recta queda totalmente por debajo de esa curva, ¿sí? Entonces, ahí vamos a decir que esta función presenta su concavidad hacia abajo, es decir, hacia el punto de origen. Por su parte, una función es convexa si dado dos puntos cualesquiera de su gráfica, es decir, dos puntos que pertenecen a la función, el segmento que los une queda por arriba de la función, de la curva de la función. Es decir, que es lo inverso a lo que veíamos recién como una función cóncava. Veamos gráficamente estos ejemplos. Recién decíamos entonces que una función era cóncava si tomábamos dos puntos cualquiera, por ejemplo, estos que los estoy señalando, y los unimos a través de una recta, y toda esa recta queda por debajo de la función, ¿sí? Entonces, esta es una función cóncava. Fíjense que, y esto va a ser muy importante, una función cóncava primero se incrementa, tiene un máximo acá, un punto máximo, y luego comienza a bajar. Entonces, esto va a ser conceptualmente muy importante que lo sepamos, que en una función cóncava tiene la forma de una U invertida, es decir, tiene un punto máximo. Por su parte, una función que sea convexa, también decíamos que para que sea una función convexa, teníamos que tomar dos puntos cualquiera de esa función y los uníamos a través de una línea, y esa línea tenía que quedar por encima de la recta, ¿sí? Fíjense que a diferencia de la función cóncava, esta función convexa primero decrece, llega a un punto mínimo y luego aumenta. Entonces, en esta función convexa, nosotros vamos a tener un mínimo de esa función. Bien, veamos dos ejemplos de una función. Supongamos que yo tengo esta gráfica de una función que es cóncava. Por ejemplo, esta función, bueno, si bien acá no se aprecia de manera clara, esta función simplemente es f de x es igual a menos x al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta función es menos x al cuadrado. Eso es una función cóncava. Fíjense que tiene un punto aquí que es máximo. Por su parte, esta otra función, que es muy similar pero a su vez diferente a la función que presentábamos recién, es f de x es igual a x al cuadrado. Antes era menos x al cuadrado, ahora es x al cuadrado. Acá estamos en una función convexa, donde fíjense que tiene su punto mínimo aquí, cuando x asume un valor de 0. Muy bien, esto es importante entonces poder diferenciar bien cuando hablamos de una función cóncava y cuando hablamos de una función convexa, porque va a estar muy relacionado con encontrar los puntos máximos y mínimos en determinados problemas y circunstancias que vamos a ver en el curso. Bueno, hay una forma matemática, bueno, hay varias formas, pero una de ellas, una forma práctica de determinar si una función es cóncava o convexa en un punto determinado. Para ello, nosotros necesitamos recurrir al concepto de derivada segunda de la función. La derivada segunda es cómo cambia la derivada primera de la función. Es decir, es hacer dos veces la derivada
de una función sobre o respecto de una misma variable. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ver con algunos ejemplos concretos, pero tenemos que seguir esta regla. Si la derivada segunda de una función, fíjense que le pongo doble puntitos, eso hace referencia a la derivada segunda, la estoy derivando dos veces esta función f de x. Si la derivada segunda de esa función en el punto x, es decir, en un punto específico, es menor que 0, entonces decimos que la función es cóncava. Reitero, si yo hago la derivada segunda de una función y esa derivada segunda, valuada en un punto específico, es menor que 0, o sea, es negativa, yo puedo concluir que esa función es cóncava. Por el contrario, si la derivada segunda de una función f de x en un punto determinado es mayor que 0, entonces la función es convexa. ¿Sí? Reitero, si la derivada segunda de una función en un punto x es mayor que 0, es decir, es positiva, entonces la función es convexa. Si la derivada segunda fuese igual a 0, entonces esa función no es ni cóncava ni convexa. Estamos en lo que se conoce en matemática como un punto de silla, ¿sí? Es un punto de inflexión. No hay ni un máximo ni un mínimo. Bueno, veamos ahora qué relación existe entre la concavidad y la convexidad con los máximos y mínimos de una función. Bueno, yo les estuve diciendo recién, mostrando los gráficos, y veíamos un poco ya esta relación. Entonces, veamos ya formas específicas de la función. Supongamos que tenemos la función f de x, que es igual a 3x al cuadrado. Si yo quisiera encontrar un punto máximo o mínimo local, es decir, en un punto específico, yo lo que debo hacer es, primero, derivar esa función e igualarla a 0. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo y la derivada primera la igualo a 0, ahí yo me estoy asegurando que estoy en un punto de inflexión, en la función. ¿Sí? Puedo estar en un punto que es máximo, en un punto que es mínimo, o, como les decía recién, en un punto que es en un punto de silla. Entonces, para encontrar un punto que sea candidato a un máximo o a un mínimo, es decir, cuando queremos buscar un valor de x donde la función se haga máxima o se haga mínima, yo lo que debo hacer primero es hacer la derivada primera de la función e igualarla a 0. De allí yo voy a obtener esos valores de x, el o los valores de x, que hacen o que son candidatos a máximos o mínimos. Bien, entonces el primer paso es esto. Debo hacer la derivada primera de la función, es decir, derivar esta función, y tal como lo veíamos anteriormente, la derivada de esta función simplemente es la constante por el exponente, que en este caso sería 3 por 2, por x elevado al exponente menos 1, o sea, 2 menos 1. Por lo tanto, la derivada, en concreto, es igual a 6x. Y decíamos que para encontrar un punto candidato a máximo o mínimo, teníamos que igualar a 0 esa primera derivada. Si yo procedo de esta forma e igualo 6x igual a 0 y resuelvo esta ecuación, voy a encontrar que x, que acá yo le pongo x asterisco, el x candidato a hacerme máximo o mínimo una función es igual a 0. Entonces, cuando x, que es la variable independiente, asuma un valor de 0, yo voy a estar ante un máximo o un mínimo en la función. ¿Cómo hago para saber si estoy ante un máximo o un mínimo? Ahí recurro a lo que mencionábamos recién, que es la derivada segunda.
¿sí? Porque la derivada segunda nos va a decir si la función es cóncava o convexa. Y dependiendo de que sea cóncava o convexa, yo voy a estar ante un máximo o un mínimo. Recordemos que si la derivada segunda era negativa, es decir, menor que 0, yo estaba ante un máximo, y si era mayor que 0 o positivo, yo estaba ante un mínimo. Bien, procedamos de esa forma. Calculemos la derivada segunda de esta función. ¿Qué significaba la derivada segunda? Es que yo tenía que volver a derivar esta función, esta derivada primera, respecto de x. Entonces tengo que encontrar la derivada de 6x. Bueno, acá es todo lo que le decía recién. Para ver si el valor de x encontrado en el punto anterior es un máximo o un mínimo, se debe obtener la derivada segunda. Si el resultado de esta operación, valuada en ese punto crítico, es mayor que 0, entonces estoy frente a un mínimo. Si es menor que 0, estoy frente a un máximo. Bueno, procediendo de esa forma, yo voy a derivar voy a hacer la derivada segunda. Fíjense que en este caso la derivada segunda, como la derivada primera es 6 por x, si yo derivo 6 por x, me va a quedar 6. Por lo tanto, cualquiera sea el valor de x, 6 siempre va a ser positivo. Entonces, la derivada segunda es positivo. ¿Qué quería decir que la derivada segunda sea positivo? Quería decir que cuando x asterisco es igual a 0, yo estoy ante un punto mínimo. Por lo tanto, la función es convexa. Bien, veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos esta función. F de x es igual a 1/3 de x al cubo menos x al cuadrado más 3. Para encontrar el o los valores de x que hacen máximos o mínimos la función, recordemos que teníamos que hacer la derivada primera e igualarla a 0. Procediendo de esa forma, si yo derivo esto y lo igualo a 0, fíjense que nos quedaría x al cuadrado, porque bajo este 3 y lo multiplico por 1/3, por lo tanto me queda igual a 1. Entonces acá me queda x al cuadrado, menos, bajo este 2, me queda 2x y lo igualo a 0. Bueno, aquí tengo que encontrar los dos valores de x que me hacen 0 esta ecuación. El primer valor de x, si ustedes recordarán de matemática, el primer valor de x es cuando x asume un valor de 0. ¿Sí? Cuando x es 0, esta igualdad se cumple. El otro valor de x que hace 0 esta función es cuando x es igual a 2. Fíjense que si yo reemplazo a x por 2, esto me da 0. Entonces, los dos valores que hacen 0 la derivada primera, los dos valores de x son x igual a 0 y x es igual a 2. Entonces, yo tengo dos puntos, dos valores de x, que son puntos que pueden ser máximos, mínimos, o un punto de silla. ¿Cómo hago para resolver esto? Bueno, tengo que ir a la derivada segunda y evaluarla a la derivada segunda en estos puntos. Procedemos de esa forma. Hacemos la derivada segunda de esto, o sea, derivamos nuevamente esto, y nos va a quedar, fíjense, esta es la derivada primera. Si derivamos de nuevo, nos va a quedar 2x menos 2, que es lo que tenemos acá. Entonces, en esta oportunidad, la derivada segunda nos queda que es una función de x. Por lo tanto, el valor, si es positivo o es negativa, depende del valor de x. Si x fuese 0, entonces aquí fíjense que me va a quedar la derivada segunda, me va a quedar 2 por 0 menos 2, me va a quedar menos 2. O sea que es negativo. ¿Esto qué implica? Implica que cuando x asterisco es igual a 0, estoy ante un máximo. ¿Sí? La función es cóncava. Por su parte, cuando x asume un valor de 2, si yo reemplazo a x por su valor de 2, en la derivada segunda, fíjense que me va a quedar 2 por 2 menos 2 es igual a 2. O sea, un número positivo. ¿Qué implica? Que cuando x es igual a 2, yo estoy ante un mínimo. La función en ese punto es convexa.
Bueno, y finalmente el último tema que tenemos que saberlo es cómo trabajar con los problemas de optimización restringida. Es decir, quiero optimizar una función, quiero encontrar los valores máximos o mínimos de una función cualquiera, pero los valores de esas variables están restringidos a ciertos valores. ¿Sí? Entonces tenemos un problema que yo quiero optimizar, por ejemplo en la teoría del consumidor, vamos a ver en las clases posteriores que el consumidor va a querer hacer máximo sus utilidades, su utilidad, pero va a estar restringido a el presupuesto que tiene. Entonces, ese es un típico problema de optimización restringida. Yo quiero encontrar los valores máximos de una función o mínimos, pero esa función o los valores están restringidos a determinado campo. Bueno, veamos un problema típico. Supongamos que queremos encontrar el mínimo de esta función. ¿Sí? Yo tengo una función f que depende tanto de x como de y, que tiene esta forma, x al cuadrado más y al cuadrado. Yo quiero encontrar el punto mínimo de esta función, pero esta función tiene una restricción. Yo quiero encontrar el mínimo de esta función sujeto a esta restricción, a que x más y debe ser igual a 3. Entonces, yo quiero encontrar los puntos mínimos de esta función, pero tengo que tener en cuenta esta restricción, que x más y debe ser igual a 3. Bueno, ¿cómo se procede para solucionar este problema? Lo primero que tenemos que decir es que no hay un solo método, hay varios métodos para resolver un problema de optimización restringida. Nosotros en esta oportunidad vamos a trabajar simplemente con uno, que es conocido como el método de sustitución. ¿Qué implica o cómo se resuelve o cómo se trabaja con este método de sustitución? Lo primero que tengo que hacer es trabajar sobre la restricción. Esta segunda función, que es mi restricción, en este caso es x más y igual a 3, lo que tengo que hacer es despejar una variable en función de la otra, puede ser x en función de y o y en función de x, y una vez que yo hago yo pongo una variable en función de la otra, yo voy a reemplazar esa variable en la función original. En este caso, en x al cuadrado más y al cuadrado. Bien, procedamos entonces de esa forma. Despejemos la variable y de la segunda función, es decir, de esta restricción. Si yo despejo y de esta función, me va a quedar que y es igual a 3 menos x. Entonces yo ahora y depende de x. Ahora decíamos, el segundo paso es reemplazar este valor de y en la función original. Entonces, procediendo de esa forma, me voy a encontrar que en realidad entonces, ahora la función original, que era f de x y, que es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, ahora simplemente se me transforma en una función de una sola variable, que es x, que va a tener esta siguiente forma, x al cuadrado más 3 menos x, todo esto recordemos que es y, que proviene de acá, elevado al cuadrado, tal como lo establece allí. Bueno, entonces ahora yo transformé un problema de optimización restringida a un problema de optimización libre. ¿Qué quiere decir optimización? Es que yo quiero encontrar un punto máximo o un punto mínimo. En este caso, nosotros hemos planteado que queremos encontrar el punto mínimo. ¿Cómo se encontraba un punto máximo o un punto mínimo? Tal como lo veíamos recientemente. Teníamos que hacer la derivada primera de la función e igualarla a 0. Entonces allí encontrábamos el valor de x, que hace máximo o mínimo esa función, y después hacíamos la derivada segunda para ver si estábamos frente a un máximo o frente a un mínimo. Bueno, procedamos entonces de esa forma. Decíamos que el óptimo se obtiene derivando la función f de x respecto de x e igualándolo a 0. Bueno, fíjense que acá usamos
distintas simbologías que veníamos utilizando en pasos anteriores. La derivada primera podemos simbolizarla de esta forma, f' de x, o también lo podemos simbolizar como la derivada de f respecto de x. Si yo calculo esa derivada primera, fíjense que me va a quedar 2x más, acá tenemos la potencia de una función. Decíamos, bajamos el exponente, o sea, bajamos el 2 por la función sin derivar, completita, por la derivada de esta función. Y la derivada de esta función, que es 3 menos x, la derivada de esa función simplemente es menos 1. ¿Sí? Por eso tenemos multiplicando acá por menos 1. Si yo resuelvo este 2x más 2 por 3 menos x por menos 1, si yo logro reagrupar todo eso, voy a tener que esto es igual a 4x menos 6. Y eso, obviamente que lo tengo que igualar a 0. Si yo resuelvo esa ecuación, es decir, resuelvo esta ecuación 4x menos 6 igual a 0, voy a obtener que el x candidato a máximo o mínimo es igual a 3 medios. Entonces, x que hace máximo o mínimo esta función es igual a 3 medios. De nuevo, para controlar si esto es un máximo o un mínimo, yo lo que debo hacer es calcular la derivada segunda de esta función. Yo tengo 4x menos 6, si yo derivo de nuevo esa función, fíjense que me va a quedar que es igual a 4 simplemente. Como 4 es mayor que 0, por lo tanto estamos frente a un mínimo. ¿Sí? Entonces, como yo ya calculé acá cuánto es el valor de x, que es 3 medios, para calcular el valor de y, simplemente recordemos que y es igual a 3 menos x, o sea 3 menos 3 medios, por lo tanto el valor de y también va a ser, en este caso va a coincidir y va a ser igual a 3 medios. Bien, veamos otro ejemplo. Supongamos que queremos encontrar el óptimo de la función f, que depende de x y de y la función es x por y. Y la restricción en este caso es x más y debe ser igual a 1. Procedemos exactamente de la misma forma que hacíamos recién. Con el método de sustitución, despejábamos una variable en función de la otra. En este caso, y va a ser igual a 1 menos x. Y ese valor de y que hemos encontrado acá, lo reemplazábamos en la función original. Entonces, si lo reemplazamos en la función original nos queda x por y, pero y en este caso es 1 menos x. Por lo tanto, nos queda x por 1 menos x. Si yo aplico distributiva, esto me queda x menos x al cuadrado. Para encontrar el óptimo de esta función, debo derivar esta función e igualarla a 0. Si yo procedo de esta forma, fíjense que la derivada de esta función f de x con respecto de x me va a dar, la derivada de x es 1 menos la derivada de x al cuadrado es 2 por x. Por lo tanto, la derivada va a ser 1 menos 2x. Y eso lo debo igualar a 0 para encontrar los puntos de x que son candidatos a máximo o mínimo. Si yo despejo de esta función, de esta igualdad que me queda, voy a llegar a que x es igual a 1 medio. Nuevamente, para saber si esto es un máximo o un mínimo, yo necesito hacer la derivada segunda. La derivada segunda de 1 menos 2x es menos 2. Como menos 2 es una constante y es negativo, entonces yo estoy frente a un máximo. Es decir, que la función es cóncava. Y de nuevo, el valor de y, recordemos que y es 1 menos x. Como x es igual a 1 medio, y va a ser 1 menos 1 medio. En este caso nuevamente coincide y va a ser igual a 1 medio. Bien, veamos otro ejemplo. Supongamos que tratamos de maximizar esta función. F de xy es igual al logaritmo natural de 2 más x por y. Sujeto a esta restricción.
x más y es igual a 8. Despejamos de la restricción, despejamos y es igual a 8 menos x, y la sustituimos en el problema original. Por lo tanto, la función nos va a quedar f de x es igual al logaritmo natural de 2 más x por y. Pero x por y dijimos que y era 8 menos x. Entonces, la función nos queda el logaritmo natural de 2 más 8x menos x al cuadrado. Procediendo de forma similar, para encontrar primero el candidato, o los candidatos, o los valores de x que son candidatos a máximos o mínimos, lo que tenemos que hacer es la derivada primera e igualarla a 0. Derivamos esta función respecto de x y nos queda esta forma. Recordemos la regla acá de la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo era 1 sobre la función, recordemos que nosotros teníamos que esto era u, 1 sobre u, por la derivada de lo que tenemos, o de la función u. ¿Sí? Entonces nos quedaría 1 sobre 2 más 8x menos x al cuadrado, eso es lo que tenemos en el denominador, y en el numerador vamos a tener, o multiplicamos por la derivada de eso, que en este caso sería, la derivada de 2 es una constante, 0, la derivada de 8x es 8, de allí donde proviene ese 8, menos la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Entonces tenemos que la derivada primera es esto. Si yo trabajo y despejo x, es un poco más tedioso en esta parte de despejar x, pero si yo trabajo voy a obtener que x, el valor de x que es candidato máximo o mínimo, es igual a 4. Nuevamente, yo debo hacer la derivada segunda para ver si esa función es un máximo o un mínimo. Esa tarea se las dejo a ustedes, le pongo acá el resultado. La derivada segunda, sigan las reglas que habíamos establecido al principio y van a obtener. La derivada segunda, si yo es esta función, si yo la reemplazo o la evalúo en el punto 4, es decir, reemplazo todas estas x por 4, voy a llegar que f, la derivada segunda, evaluada ya en el punto, en un valor de x igual a 4, es igual a menos un noveno. O sea, que es menor que 0, por lo tanto, estoy frente a un máximo. La función nuevamente es cóncava. Y aquí reemplazo nuevamente el valor de y. Y recordemos que era 8 menos x, que en este caso nuevamente coincide. No siempre tiene que coincidir. Veamos este último ejemplo. Supongamos que tratamos de maximizar esta función. F de xy es igual a 2x por y más y, sujeto a esta restricción. 4x más 2y es igual a 20. Yo puedo despejar cualquiera, puedo despejar x en función de y lo reemplazo arriba, o puedo despejar y en función de x como lo veníamos haciendo. Si yo despejo y en función de x, voy a tener que y es igual a 10 menos 2x. Entonces, reemplazo este valor obtenido de y, es decir, 10 menos 2x, en la función original. Y me va a quedar de la siguiente forma. Si sustituimos, el problema se reduce a esto. 2x por y, pero dijimos que y era igual a 10 menos 2x, más y, o sea, más 10 menos 2x. Bueno, si yo trabajo un poquito en esa función, finalmente me va a quedar que es igual a 18x menos 4x al cuadrado más 10. Bien, la regla es exactamente la misma. Para encontrar los candidatos, los puntos de x que son candidatos a máximos o mínimos, yo debo hacer la derivada primera e igualarla a 0. Haciendo eso, yo tengo que la derivada primera de esa función es, fíjense que la función era 18x menos 4x al cuadrado más 10. Vamos derivando por términos. La derivada de 18x es 18, como lo tengo acá. La derivada de menos 4 por x al cuadrado es 8x. Recordemos que teníamos que bajar este exponente y multiplicarlo por la constante.
me queda 8x, más la derivada de 10, pero 10 dijimos que era una constante, por lo tanto, la derivada de esa constante es igual a 0. Bien, entonces la derivada primera me queda 18 menos 8x, y eso es igual a 0. Si yo despejo, voy a obtener que x, el valor de x es 9 cuartos. Entonces, el valor de x, que es candidato a maximizar la función, es 9 cuartos. Nuevamente, para ver si eso es un máximo o un mínimo, yo debo calcular la derivada segunda de esa función, o sea, debo derivar esta función. Y acá fíjense que me va a quedar la derivada de 18 menos 8x, simplemente me va a quedar 8. ¿Sí? Menos 8, perdón. Menos 8 es negativo, por lo tanto, estoy frente a un máximo. La función es cóncava. Y aquí, para encontrar el valor de y, simplemente despejamos. Recordemos que y era igual a 10 menos 2x, pero x es igual a 9 cuartos. Por lo tanto, y va a ser 10 menos 2 por 9 cuartos, va a ser igual a 11 cuartos. Es decir, es igual a 5,5. Bueno, espero, chicos, que les haya sido de utilidad esto. Cualquier cosa estamos para evacuar las dudas. Muchas gracias.